¿Quién irá abriendo caminos, forjando mejores destinos, pautas de amor para la humanidad? ¿Quién dirá? Asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. ¿Quién irá a esos hombres tan desesperados? ¿Quién irá a esos matrimonios acabados? O ese niño que está solo sin hogar, esperando que alguien le ame. Oh, hombres de valor, necesita Dios, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados, hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Heme aquí, Señor, rindo mis derechos. Hoy vengo dispuesto a trazar pautas de amor para la humanidad. Hoy aquí asumo ese reto y me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. Hombres de valor, necesita Dios, necesita Dios. hombres de valor, esforzados, Hombres de valor, que cumplan promesas, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Hombres de valor, hombres de valor. hombres de valor, Hombres de valor, necesita Dios, necesita Dios. hombres de valor, esforzados, Hombres de valor, que cumplan promesas, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. hombres de Valor, necesita Dios, hombres de valor, esforzados, hombres esforzados, hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Hombres de valor, hombres entregados, fieles al llamado, todo por la causa del Señor. Muy buenos días a cada uno de nuestros oyentes. Les saludamos en el nombre precioso y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Dios es muy bueno. Este es nuestro programa radial, Busquemos a Dios, y lo hacemos por medio de este medio de comunicación de Radio Punto Latino Sydney a través de Australia y del mundo. Un saludo cariñoso a cada uno de nuestros oyentes, nuestras familias, nuestros amigos, nuestros hermanos en la fe. A cada uno de ustedes, un abrazo grande y muchas bendiciones.
El tema que vamos a tocar hoy día es llamamiento de Gedeón. Es una historia muy preciosa, basada en los hechos históricos en el libro de los jueces. Y vamos a ver que Dios utiliza a personas simples, comunes, como usted y yo. Y dice la palabra del Señor así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le vamos a dar lectura en el libro de Jueces, capítulo 6. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel y los hijos de Israel por causa de los madianitas. Se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. O sea que ellos tuvieron que esconderse, esconder sus pertenencias, esconder sus siembras, sus cosechas. ¿Por qué? Porque habían hecho lo malo delante de Dios, y cuando usted hace lo malo delante de Dios, las cosas empiezan a andar mal. O sea que cuando nosotros abandonamos a Dios y nos unimos a gente impía, Dios nos abandona a esta gente. Y después tenemos que andar escondiéndonos, tenemos falta de poder, y por ellos somos humillados y pasamos a temerle al hombre más que a Dios. Sigamos con la lectura. Dice: pues sucedía cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. ¿Se da cuenta? Hacer lo malo es muy complicado. Y la palabra del Señor nos dice que no nos juntemos con personas que son hacedores de maldad, o sea, están acostumbrados a hacer lo malo. ¿Por qué? Porque si nosotros no obedecemos a Dios y nos juntamos con este tipo de gente que nos va a llevar a cosas malas, a hacer la maldad, entonces vamos a tener serios problemas y nos va a faltar poder para enfrentarlo a futuro y seremos humillados. Vamos a tenerle temor a esta gente. Pero cuando estamos con Dios, dice que Dios es nuestra fortaleza, nuestro amparo y nuestro pronto auxilio. Entonces con Él estamos seguros. Usted sabe que Dios le da la fuerza a uno y le da el poder para enfrentar situaciones adversas. Y así pasaba en este tiempo. ¿Por qué? Porque habían abandonado a Dios. Cuando usted abandona a Dios, lo pierde todo. Así que es importante que sigamos adelante confiando en Dios, porque Él es el que nos sustenta. Usted no podría respirar aire si Dios no lo hubiera creado. Usted no podría tener esa comunión con Dios si Él no lo hubiera llamado a usted a tener esa comunión con Dios. Y es por eso que vemos que la palabra del Señor nos dice que no nos juntemos con hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque tendremos nuestras batallas perdidas. Tendremos realmente falta de poder porque el Espíritu Santo se va a apartar de nosotros. Tendremos temor de los hombres y haremos alianza con gente maligna. ¿Ya? Entonces, dice en el versículo 4 siguiendo: y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra. ¿Quiénes? Los amelitas, que venían de la tierra de Amalet, y los medianitas. Y dice: hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grandes multitudes como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. Era tan grande la multitud que venía en contra de Israel
que le quitaban sus necesidades básicas. Había adversidad en esa nación. ¿Por qué? Porque habían dejado a Dios. Venían los ladrones y le robaban todo. Si nosotros nos damos cuenta por qué ocurre esto en nuestros países latinos, lo que está ocurriendo ahora, que la maldad es la que está tomando control de las calles, de los shopping centers, de las comunidades. Hemos abandonado a Dios. Hemos hecho lo malo delante de sus ojos. Mire Argentina, mire Chile. Mire los países alrededor nuestro, Colombia, Bolivia, todos los países latinos en conflicto, Centroamérica. ¿Por qué? Porque no hemos dejado llevar por la necedad y hemos abandonado a Dios para unirnos en alianza con los malignos. Y en estos casos, como estábamos leyendo, eran los Amalek y los Madianitas. Una vez más, cuando nos apartamos de Dios, viene la adversidad, vienen las necesidades, vienen los robos, viene la violencia, viene la delincuencia, viene la violación, nos viene la pobreza, somos humillados. Pero ¿sabe que aún hay mensajeros de Dios, que envía el Dios divino para sacarnos adelante, para hacer las cosas bien, para humillarnos ante Dios? Y dice la palabra del Señor, continuando con este pasaje bíblico, dice: de modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel, que se habían apartado de Dios, ahora empiezan a clamar. ¿Se da cuenta? Cuando ya nos viene todo, cuando se nos viene todo encima, la gente empieza a humillarse ante Dios. ¿Por qué no lo hicimos antes? ¿Por qué no buscamos a Dios en todo tiempo, como dice su palabra? ¿Por qué no meditamos de día y de noche para ser como árboles plantados junto a corrientes de agua, que su hoja no se seca y da fruto a su tiempo? ¿Qué es lo que pasa cuando clamamos a Dios? Dice la palabra del Señor: y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. ¿Se acuerdan? Israel estaba en servidumbre, pero Dios lo había libertado de todo ello. Pero ellos se olvidaron, nos olvidamos rápido de Dios. Y dice la palabra del Señor en el versículo 9 del capítulo 6 de Jueces: os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y ahí está el fracaso nuestro. Dios saca de la opresión, Dios liberta, Dios promete. ¿Y qué es lo que hace? El ser humano, nosotros, caemos en idolatría, en desobediencia, aún el mismo pueblo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Dios? Dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lugar para esconderlo de los madianitas. ¿Se da cuenta que qué dificultoso era la vida en aquel tiempo para esta gente? Y Dios nos muestra este varón especial, Gedeón. ¿Ya? Hay una aparición angelical. Y Gedeón está trabajando, sacudiendo el trigo en el lagar,
¿Para qué? Para esconderlo, para que no se lo roben. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¡Wow! En medio de toda esta gente había uno que se llamaba Gedeón, varón esforzado y valiente. Hombres que a lo mejor externamente se ven débiles, pero interiormente tienen las promesas divinas de Dios. Son hombres poderosos interiormente. Le creen a Dios lo que Él dice y hace. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Se da cuenta, a veces la persona es tan pura, tan sincera, que no ve la maldad que los demás están haciendo, ¿ya? Pero Dios es maravilloso, Dios hace maravilla. Y dice: ¿y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Bueno, Dios hace justicia. Dios no puede seguirle aumentando el pecado a los pecadores, sino que Dios quiere sacarlo del pecado. Dios quiere sacarlo de esa situación. Dios quiere sacarlo de los impíos. Y es por eso que Dios obra en hombres para que lleven este evangelio de poder a toda criatura a través de esta tierra, para que ellos sean sacados de esas situaciones, sean libertados del pecado, de la maldad y de la muerte eterna. Y dice en el versículo 14: y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? ¿Se da cuenta? Dios es el que tenemos como guía divino. Y el llamamiento lo hace Dios, no los hombres. Hoy día hablábamos que Josué fue llamado por Dios, Gedeón fue llamado por Dios, pero en estos tiempos, en las iglesias, los hombres llaman a los hombres, entonces por eso no vemos resultados, no vemos personas firmes en la fe, no vemos seguidores de Cristo, sino que amadores de sí mismos. Debemos de seguir adelante, debemos de seguir amando a Dios, debemos de seguir esforzándonos. Entonces le respondió, Gedeón está hablando aquí: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. En estos momentos, Gedeón estaba mirando en forma terrenal, ¿ya? Estaba mirando su pobreza, estaba poniendo excusas. Pero la humildad, el ser pobre, no quita que usted pueda ser un hombre poderoso en las manos de Dios. Un hombre que pueda vencer a través de las promesas divinas. Y es por eso que en el versículo 16 del capítulo 6 de Jueces dice lo siguiente: Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. ¿Se da cuenta? No hay nada imposible para Dios. Dios es el poderoso, el eterno, el glorioso, en el cual no hay nada imposible para Él. ¿Por qué? Porque Dios es eterno. Entonces, resumiendo un poco de estos pasajes bíblicos, Gedeón era un hombre convencido. Era un personaje común y corriente que se podía mezclar con cualquier grupo de gente. ¿Por qué? Porque no tenía un estatus social, sino que estaba allí con la gente, aunque no se notara su presencia. Podemos, a través de estos pasajes bíblicos, ver que no era fácil la vida en su tiempo. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios, de Jehová.
Y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. ¿Se da cuenta cuando nosotros abandonamos a Dios? Nos vienen problemas serios. 7 años sufriendo. ¿Por qué? Por la pura desobediencia. Los madianitas eran tan poderosos que los israelitas se tenían que trasladar a las cuevas de aquellas montañas cada vez que ellos aparecían. Esto indica que aquellas visitas de vecinos se convirtieron en sucesos periódicos, siempre en el momento de la cosecha. ¿Para qué? Para destruirla y robarla. Y no eran esas las únicas malas noticias. Los madianitas se unieron a los amalecitas y a otras naciones más pequeñas y estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que estaba en la ribera del mar en multitud. Israel no se podía enfrentar a un enemigo tan formidable. Aquellos pueblos que se habían unido los estaban sacando de su tierra y de la existencia misma a base de hacerles pasar hambre. ¿Se da cuenta? Bueno, eso lo hemos visto en Venezuela, en países de Latinoamérica, inmigraciones masivas por la falta de alimentos, la falta de trabajo, la falta de seguridad. ¿Por qué? Porque esas naciones han dejado de lado a Dios, muchos de ellos. No tenían gobierno, ejército ni armas los israelitas en esos tiempos para defenderse. Lo peor de todo era que adoraban a dioses cananeos, o sea que hacían idolatría y tenían más reverencias por ellos que por el Señor. Y eso pasa aún en estos tiempos, en la vida de muchos cristianos. Han abandonado a Dios, se han unido a los impíos, hacen lo que quieran. Y Dios los abandona, Dios los deja a una mente reprobada, dice la palabra del Señor. Entonces empiezan a sufrir. Y mientras Israel se hallaba sitiado por sus enemigos, Israel estaba también sometido al juicio de Dios por su desobediencia. Podemos ver que la situación no era nada de agradable. Sin embargo, en aquella situación no era desesperada para Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene el poder de transformar lo amargo en dulce. Tiene el poder para transformar las cosas imposibles para nosotros hacerlas el posible. Todo lo que necesitaba Dios era un hombre dispuesto a confiar en Él. Y fue así como fue escogido Gedeón. Aquel hombre no tenía nada de héroe. Nadie lo conocía. No era un personaje importante. Ni siquiera el propio Gedeón podía creer que Dios lo quisiera utilizar a él. Por eso le preguntó: ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Esas eran las credenciales de un superhéroe. Esas son las credenciales de muchos superhéroes en esta era que estamos nosotros viviendo. Y si nosotros seguimos el diálogo de Gedeón con Dios en Jueces capítulo 6 al 8, es casi para reírse. El ángel de Dios llegó y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente, en el versículo 12 del capítulo 6 de Jueces. Gedeón le contesta que no parecía ser así. Sin embargo, el Señor le dijo: ¿no te envío yo? ¡Wow! Ahí está el punto clave. Cuando Dios te envía hay seguridad. Cuando Dios te envía hay victoria. Cuando Dios te envía hay poder. Cuando Gedeón dijo que él no podía hacer aquello, Dios le contestó dándole la seguridad de que él
lo acompañaría. En Mateo capítulo 28 dice que la palabra del Señor, el Señor hablando al Señor Jesús, dice: toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y uno puede pedirle, como Gedeón puede pedirle: demuéstramelo, Señor, necesito esa señal, esa seguridad. Y Dios le dio una señal, le dio una seguridad. Usted lo puede seguir leyendo en el capítulo 6 de Jueces. Aun cuando Gedeón caminaba en la dirección correcta, seguía inseguro con respecto a la sinceridad de Dios. 2 veces le pidió que hiciera un milagro con un vellón de lana, como prueba de que lo haría utilizar a él para atacar a los madianitas, y 2 veces Dios le consiguió el milagro. A pesar de esto, Gedeón necesitaba algo más. Por fin, después de 3 milagros y 6 declaraciones, donde se expresaba de manera directa la misión que le estaba poniendo en las manos, así como su presencia y su poder, Dios le dijo que fuera a escuchar lo que contaba un soldado madianita acerca de un sueño reciente. Eso lo puede leer en el libro de Jueces, capítulo 7, del versículo 10 en adelante. Entonces, Dios reduce el ejército de Gedeón a 300 campesinos, soldados, un ejército improvisado, armado cada cual con una trompeta, un cántaro y una tea. Se acerca a pie para enfrentarse a 135.000 soldados fuertemente armados, ágiles y bien adiestrados. Escúcheme, amado oyente, las probabilidades solo eran de 450 a 1. Pobres madianitas. Dios ganó la victoria para Gedeón y para Israel, tal como Él lo había dicho que lo haría. Las promesas de Dios son sí y son amén. ¿Cómo estamos enfrentando nuestros temores? Dios le dio una misión a Gedeón de manera muy semejante a como nos la da a nosotros. La hemos leído en Mateo 28, del versículo de 18 al 20. Jesús nos indica que hagamos discípulos en todas las naciones a partir de nuestra propia esfera de influencia. Somos muy pocos los hombres que se hallan activamente envueltos en el cumplimiento de esta misión. Al igual que Gedeón, nosotros también dudamos de la validez del llamado divino, muchas veces. Al igual que también dudamos de la sinceridad de Dios cuando nos promete su ayuda. Luchamos contra las probabilidades tal como lo hacía Gedeón. Sin embargo, al final, Gedeón fue y venció. Tuvo éxito. ¿Por qué? Porque fue sincero con respecto a todas sus dudas. Luchó con sus tormentos y terminó por triunfar, porque era un hombre a quien Dios mismo había convencido, y un hombre convencido por Dios es un hombre poseído y utilizado por Él. Recuerde que un hombre convencido por Dios y un hombre poseído por Dios, y un hombre a quien Dios posee, es un hombre a quien Dios utiliza. Que el Señor lo bendiga, lo guarde, lo use, lo prospere y le ayude a crecer. Soy el pastor Jorge Bustamante de la Iglesia Cristiana Shalom en Australia, Sydney, y también junto a mi esposa al servicio de Dios para la comunidad de habla hispana a través del mundo. Un cariño saludoso a todos los oyentes y a nuestros hermanos en la fe
en Chile, en Argentina, en Colombia, en Brasil, en todas partes del mundo, como también aquí en Australia. Dios le bendiga, guarde y prospere hoy y siempre. Amén. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia estaríamos perdidos, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor,
Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor.